Buenas tardes. El motivo de este pequeño mensaje al principio del video es para informarles que mi cámara no se pudo activar debido a que presenta problemas técnicos y por esa razón fue que no pude activarla. Que disfruten del video. Chao, chao. Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy hablaremos sobre este artículo a modo de club de revista, conocido como o llamado Primera evidencia de mineralización de asfaltenos de petróleo por una cepa de Neosartoria fischeri. Este trabajo fue realizado por Diomedes Sánchez Morillo, Pedro Abel Padilla Núñez, Rafael Antonio Rosa y Joan Manuel López, que es quien les habla. Comencemos. Bien, se sabe que en la actualidad la tecnología ha sido principal o de las principales cosas que depende la gran cantidad de recursos minerales que provienen de la litosfera. Desde el siglo pasado, tanto el petróleo como el gas natural son las principales fuentes geológicas de energía, siendo el petróleo el más utilizado, ya que de él provienen los petroquímicos y diversos materiales esenciales en la vida. Hoy en día el mundo presenta eh, una decadencia de estos materiales, pero aún se tienen depósitos en diversas partes del mundo con estos materiales. En este artículo, del título que ya conocen, que lo mencioné anteriormente, se presenta esta decadencia de crudos y también se explica la manera en la que la cepa de un hongo puede crecer en asfaltenos purificados como una fuente de energía. También exponen que no es posible trasladar o crear crudos pesados porque estos tienen un nivel de gravedad distinto. Todos estos aspectos y muchos más serán hablados en este club de revista. Continuamos con lo que es el objetivo general de esta investigación, que es determinar los hallazgos más relevantes con relación a la mineralización de asfaltenos de petróleo y su relevancia en el planeta. Continuando con lo que es la metodología de la investigación, o sea, los procedimientos experimentales, se habla de la cepa de hongos, asfaltenos y productos químicos. Aquí se aisló la cepa del hongo y se mantuvo en un medio líquido mineral con asfaltenos. Luego de esto se suspendieron 100 gramos de petróleo crudo en 5 mililitros de N-pentano y esto se agitó por una hora. La mezcla reposó por 16 horas a 20 grados, después se centrifugó a 10.000 gramos y se disolvió en 100 mililitros de diclorometano. Este procedimiento se realizó otra vez más y se lavó con N-pentano para así poder mejorar la separación de asfaltenos. Ok, aquí hablaremos sobre los fraccionamientos de asfaltenos por polaridad. Bien, los asfaltenos libres de porfirina se fraccionaron mediante la precipitación diferencial a una solución de asfaltenos sin porfirina al 20% volumen en tolueno. También se añadió acetona al 20% volumen como precipitante. La mezcla se sonicó para asegurar la correcta dispersión de los asfaltenos y la suspensión se dejó reposar durante 16 horas. A continuación, la mezcla se centrifugó a 12.000 gramos durante 30 minutos. Los asfaltenos precipitados se secaron en un horno de 70 grados Celsius durante toda la noche y representaron la fracción menos polar 80-20. Se recuperó el sobrenadante y se añadió acetona hasta el 40% volumen. Luego se sonicó, se mantuvo 16 horas y se centrifugó. También el procedimiento se repitió para una sola solución de toluenoacetona 2080. Cabe destacar que la fracción residual, que representa la fracción más polar, era soluble en una mezcla del 20% de tolueno y 80% de acetona. Continuamos con lo que es la identificación de las cepas, que para lograr esto se utilizó el uso de medios selectivos, examen macroscópico y de microscopio, y se usaron técnicas moleculares de ARN ribosomal y B, secuenciación de genes
de tubulina. El micelio se cultivó en medio saburan. También el ADN se amplificó utilizando oligonucleótidos. El fragmento de ADN se clonó con el vector de clonación de PCR topo TA y se secuenció en las instalaciones de secuenciación de ADN en el Instituto de Biotecnología. Continuando con lo que es el crecimiento de hongos en asfaltenos, el micelio del hongo se inoculó en matraces que contenían 50 mililitros de medio mínimo de SAPEC modificado sin el original. También se realizaron. Ok, ahora hablaremos sobre los resultados obtenidos en esta investigación, que primero se realizó la inoculación del micelio en un medio que contenía asfaltenos libres de petroporfirina como fuente única de energía y carbono, con el fin de determinar la capacidad para mineralizar asfaltenos que posee la cepa fúngica. Durante cultivos de 7 semanas se muestra la cinética de producción de biomasa en la figura 1. En la cuarta semana se alcanzó la biomasa máxima. Cabe destacar que la imagen la veremos a continuación. Y posteriormente la biomasa eh, seca comenzó a disminuir. A partir de los experimentos realizados se puede inferir que el hongo como fuente única de energía y carbono está creciendo en los asfaltenos. Aquí es lo que digo. Vemos que en la semana 4 es que fue que alcanzó el pico máximo. Entonces fue disminuyendo poco a poco y así sucesivamente. Bien, otro resultado que arrojaron los experimentos realizados es que hubo una observación en microscopio óptico y una tinción preliminar con azul de metileno que mostraron el micelio eh, cenocítico característico de aspergillio, tal como nuestro hongo a estudiar, que era el Neosartoria fischeri. Se determinó la secuencia genómica del ARN ribosomal 18S y se comparó con las bases de datos de la NCBI, la cual se encontraron, como se muestra en la tabla 1, 5 coincidencias con alta identidad. Estos son los hongos que vamos a ver a continuación. En la pequeña tabla vemos acá que hay una alta incidencia de identidad. Vemos que hay un 98%, un 94%, un 96%, un 94% y un 93%. Continuamos. Bien, cabe destacar que para identificar de manera concluyente la cepa, a causa de las altas puntuaciones de las 5 cepas, en el análisis del gen del ARN ribosomal 18S, la secuencia genómica del B se determinó la tubulina y se comparó con la base de datos del NCBI. El resultado mostró que la puntuación más alta de la base de datos que tiene nuestro hongo a estudiar, así pues es evidente que el aislado fúngico del largo asfaltado natural de guanoco ubicado en Sucre, Venezuela, es la especie con más alta puntuación que nuestro hongo a estudiar. También se analizó el medio extracelular para las actividades de la casa, peroxidasa y monoxigenasa durante el cultivo de hongos de asfalteno. En la cuarta semana se mostró una actividad extracelular máxima de 12,7. El medio extracelular mostró 1,17 miligramos de proteína. Después de la semana 7 de cultivo, se realizó una amplificación de un fragmento de ADN 1300 mediante PCR, utilizando oligonucleótidos degenerados que codifican varias especies de Aspergillus. El 72% de la secuencia de proteína completa representaba representada por la secuencia de ADN parcial, mostró una identidad notable con la casa tila de Neosartoria fischeri, que es nuestro hongo. Bien, a partir de la semana número 11 de cultivo, se cuantificó
por producción de CO2, la mineralización de asfaltenos, que ninguno de los experimentos de control, dígase medio de asfalteno sin inóculo y medio con inóculo sin asfalteno, mostraron una producción de CO2 significativa. Según el análisis elemental, el peso de total en asfaltenos del crudo, representado por el carbono, es del 83,5%. Un balance de los cultivos de carbono llevados a cabo en matraces con tampones serológicos mostró el 13,2% de la masa de carbono contenida en asfalteno. Se mostró, eh, se transformó en CO2 con base de los cálculos realizados. Se puede estimar que se metabolizó al menos el 15,5%. Vemos acá la tabla acá. A partir de la semana 11 se empezaron a evidenciar esos resultados. Aquí los asfaltenos fueron fraccionados de acuerdo con su polaridad para explorar la preferencia de los hongos por ciertos constituyentes de asfalteno. Para este cultivo de hongos usaron 20 miligramos de cada fracción. Tanto el crecimiento y abundancia de los hongos se muestran en esta tabla. Acá cabe destacar que este lado acá no se pudo trabajar debido a que no se encontraron suficientes materiales para poder realizar esta experimentación. En cuanto a la discusión de los resultados obtenidos en esta investigación mostraron que después de amplificar distintos métodos y pruebas en diferentes cultivos, efectivamente hubo una modificación en la biomasa de los compuestos estudiados, logrando crecer de manera significativa utilizando el carbono como su única fuente de energía. Después de esos resultados obtenidos, se procedió a colocar la muestra en un microscopio, en donde se determinó las secuencias genómicas del ARN ribosomal, donde se comparó con las bases de datos de la NCBI, encontrando más de 5 especies con coincidencia de identidad. Asimismo, se analizaron diferentes cultivos en medio extracelular, mezclado con compuestos de peroxidasa y lacasa, en donde se mostró su efectividad en más de un 72% de las proteínas sintetizadas. A partir de la semana 11, los datos obtenidos se cuantificaron y obtuvieron una producción significativa de CO2 y una metabolización de asfaltenos de más del 15%. Bien, esta es la conclusión, que a manera de conclusión podemos señalar que la extracción de asfaltenos y crudo es una de las soluciones más eficientes para satisfacer el agotamiento y demanda de los crudos convencionales en el mercado. Gracias a que hoy en día contamos con métodos y estrategias como el trabajo en este artículo de investigación, los cuales permiten tener un ecosistema limpio, favorable y libre de minerales tóxicos para el hábitat de nuestras especies. De igual manera, se puede señalar el gran papel que cumplieron los investigadores al realizar esta investigación, debido a que estos descubrieron un hongo aislado de asfalto natural y aplicaron rigurosos métodos que dieron como resultado un amplio desarrollo de estos microorganismos, utilizando su fuente de energía, utilizando como fuente de energía el carbono. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido, que es lo más importante. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.